Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada El mensaje de Hebreos. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1, en el cual leemos lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor de Hebreos comienza hablando aquí, resaltando algo que había enfatizado ya en el capítulo anterior, es decir, uno de los puntos principales de ambos capítulos. ¿Cuál? Pues que tenemos un sumo sacerdote, a Jesucristo, quien ministra por nosotros desde una posición de total y absoluta autoridad en el cielo. Jesús se sentó en el cielo, en contraste con lo que sucedía en el servicio continuo del sacerdocio bajo la ley de Moisés. El tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían hermosos muebles, pero no había lugar para que los sacerdotes se sentaran, porque su trabajo nunca terminaba. ¿Sabes? El trabajo de Jesús está terminado en cuanto a haberse presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por tanto, Él está sentado en el cielo. A la luz de lo estudiado en la lección número 1 de este nuevo trimestre, hemos iniciado puntualizando que, si bien los lectores de Hebreos como creyentes estaban plenamente conscientes de ser hijos de Dios, también lo eran en cuanto a que estaban atravesando por mucho sufrimiento. El sufrimiento no es igual para el creyente que para el incrédulo. Incluso para la persona que no ha experimentado el amor de Cristo en sí mismo, el hecho de conocer y vivir tanto sufrimiento en el mundo puede convertirse en el mismo obstáculo que le impide encontrar a Dios. Y fue por esta razón, entre otras, que el apóstol Pablo se dispuso a fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas en su carta a los Hebreos. Y ya que el mensaje es también para nosotros en este tiempo, se nos anima a regocijarnos en nuestras pruebas, porque a través de ellas participamos en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y también se nos exhorta a los que sufrimos según la voluntad de Dios, a que nos sometamos a nuestro Creador fiel. Esto debe llevarnos a recordar que Dios permitirá la enfermedad y el sufrimiento si fuera necesario, como medio de disciplina en nuestra vida. Y aunque esto no significa que toda la enfermedad sea disciplina o debida al pecado, sí que nos hace reconocer el derecho de nuestro Padre Celestial de tratar con cada uno de nosotros en la manera que le parezca mejor para conseguir sus mejores propósitos en nuestra vida. Acompáñame en la lección de esta semana para recordar lo que Pablo le recordó a su audiencia, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
tanto los hebreos destinatarios de la carta dirigida a ellos por Pablo, como también nosotros, sabemos y aceptamos como creyentes que, siendo Dios el creador absoluto de todo el universo, Él siempre ha sido, es y será su gobernante absoluto. Sin embargo, dentro de esa gobernabilidad hay que recordar un pequeño paréntesis. Sí, ese dentro del cual Adán y Eva pecaron, y con el cual, como resultado, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Pero como tú y yo sabemos, la buena noticia es que Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, recuperando el derecho de gobernar a todos aquellos que le aceptemos como nuestro Salvador. En total concordancia con una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento, en cuanto a que en Jesús Dios cumplió sus promesas hechas a David, en Hebreos encontramos estas verdades armoniosamente registradas como una solemne ceremonia de entronización, repartida en por lo menos 3 actos. El primero lo ubicamos en Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Un primer acto en el que Dios adopta a Jesús como su hijo real. La palabra engendrado habla de la igualdad de sustancia y esencia natural entre el Padre y el Hijo. Significa que el Padre y el Hijo comparten el mismo ser. El segundo acto lo ubicamos ahora en Hebreos capítulo 1, versos 6 al 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí Dios presenta a su Hijo, estableciendo su trono para siempre. La primera persona de la Trinidad llama Dios a la segunda, una evidencia única y poderosa de la deidad de Jesús. Y el tercer acto, Hebreos capítulo 1, verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios el Padre, diciéndole a Dios el Hijo, cosas que nunca se les dicen a los seres angelicales, y no dejando dudas en cuanto a que el Mesías tiene un lugar y postura exaltada en el cielo, porque cualquiera que se sienta en la presencia divina muestra que tiene todo el derecho de estar ahí. Es claro, entonces, que en Hebreos encontramos lo que el Nuevo Testamento ratifica en muchos de sus escritos: que en Jesús Dios cumplió sus promesas a David. Sí, porque nació de su linaje y en su ciudad.
porque a menudo fue llamado hijo de David, porque le acusaron de pretender ser el rey de los judíos, porque resucitó de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David, y porque se le identificó como el león de la tribu de Judá. Los pactos son, en definitiva, de muchísima y valiosa ayuda para entender el desarrollo del Antiguo Testamento y la persona y obra del Mesías, Cristo Jesús. Y en la lección de este día contrastamos a dos de ellos. Por un lado, el pacto mosaico y por otro, el pacto davídico. El primero, obviamente, fue dado a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Y este incluye la ley moral en el Decálogo, la ley civil israelita y la ley ceremonial de Israel. Y asimismo, estuvo en vigencia desde su establecimiento en el monte Sinaí hasta la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra. El pacto davídico, por su parte, es la promesa de que el Mesías vendría del linaje de David y de que el reino mesiánico nunca sería destruido. El reino, de hecho, existe actualmente en forma espiritual, pero su cumplimiento definitivo se realizará con la segunda venida de Cristo. Pero existe una diferencia puntual entre estos dos pactos, y que se relaciona con una sorprendente promesa hecha a Israel, y es que el pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Pero el pacto davídico garantizaba esas bendiciones sobre su pueblo mediante la fidelidad de una sola persona, el rey davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La alegría que inundó al corazón de David era espiritual, porque supo que Jesús vendría de su raza, que un reino eterno sería establecido en su persona, que él no construiría un templo para Dios, pero que su descendiente sí lo haría. La familia de David reinó sobre Israel por más de 4 siglos, pero fue finalmente removida debido a maldad añadida sobre maldad. Sin embargo, de la simiente de Isaí, Dios levantó una nueva rama que reinará por siempre. ¿Qué fue entonces lo que hizo posible la perpetuación de la relación de pacto entre Dios e Israel? Pues a la luz de lo que venimos diciendo, fue la inserción de un representante entre Dios y su pueblo, ya que el rey davídico representaría a Israel ante el Señor. Ahora bien, todos sabemos igualmente que la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles. Y Dios no pudo bendecir a Israel en un primer momento como Él lo quería. Pero qué maravilloso es saber que Dios envió a su Hijo
a nacer como el Hijo de David, quien fue perfectamente fiel. Jesús fue el mediador de la bendición de Dios para Israel en aquel tiempo, y lo es para nosotros hoy. Razón por la cual debemos depositar nuestra máxima esperanza de salvación solo en Jesús y en lo que ya hizo por nosotros. ¿Recuerdas tú el nombre Eben-Ezer? Sí, el nombre que Samuel le puso a aquella piedra que colocó entre Mizpa y Sen, y cuyo significado es hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y recuerdas cuál fue el motivo de esta declaración? Fue en reconocimiento al poder de Dios, quien había librado la batalla contra los filisteos y le había otorgado la victoria a los hijos de Israel, porque Dios era su rey. Pero esto que relata 1 Samuel 7, al pueblo se le olvidó muy rápidamente, ya que apenas en el siguiente capítulo se nos declara en 1 Samuel capítulo 8, versos 19 y 20, que pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Tales eran los deseos de los israelitas, y tales eran las cosas que buscaban en un rey. Pues bien, en Hebreos se nos afirma luego que lo que los israelitas buscaban en ese rey se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, la restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo solo vino con Jesús. Y como nuestro Rey hoy, Jesús también nos guía a nosotros en la batalla contra el enemigo. Este combate individual por parte de Dios para salvar a su pueblo Israel, descrito en Hebreos, no es más que la ratificación de lo que ya había sido escrito para nosotros allá en Isaías capítulo 49, verso 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Así es, amigo. Así es, amiga. Tú y yo estamos en guerra con el diablo. La Biblia nos lo dice cuando nos invita en Efesios 6 a vestir la armadura de Dios. Pero hay algo que nunca debes dejar pasar por alto: que no debemos sentirnos fuertes en nosotros mismos, sino que debemos ser fuertes en el Señor, porque Dios es el vencedor de Satanás, y debemos ser fuertes en nuestro defensor. No pretendas ir con la armadura de Dios al frente de la batalla. A la batalla hay que ir,
pero resguardados detrás de aquel que dijo: tu pleito yo lo defenderé. No importa cuán fuerte parezca el enemigo, porque como leemos en Isaías capítulo 59, verso 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Casi al centro mismo de las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, nos encontramos con una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido. Salmo capítulo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y más adelante en el libro de Hebreos se cita y se enfatiza esta idea, la de que Jesús, el Mesías, sirve ahora y para siempre como un sumo sacerdote vivo y activo para su pueblo. Hebreos capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si lo que tenemos aquí es una función más de Jesús, bueno es recordar las funciones que un sacerdote, bajo el modelo de Aarón, cumplía. Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, ya que el pueblo no podía llevar estos sacrificios a Dios personalmente, era el sacerdote quien los ofrecía en nombre de los seres humanos, actuando como su representante, como su mediador. Malaquías capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Como expertos en los mandamientos de Dios, también los sacerdotes se encargaban de explicarlos y aplicarlos, enseñándoselo así al pueblo. Números capítulo 6, versos 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Claro, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en nombre de Yahvé, porque a través de ellos Dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia todo el pueblo. Y ahora, lo más interesante. Hay una realidad que debería marcar una diferencia en nuestra vida relacionado a estas funciones sacerdotales. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Así es, los creyentes en Jesús recibimos ese título, real sacerdocio, con el privilegio de poder acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración, pero de igual manera con la gran responsabilidad de colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras. Enseñemos y expliquemos su santa ley. Y que este precioso rol de Jesús como nuestro sumo sacerdote también implique privilegios y responsabilidades increíbles para ti y para mí. No cabe ninguna duda de que el antiguo pacto establecido por Dios con su pueblo fue uno que planeó apuntando hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Y aun y cuando era hermoso en su diseño y propósito, era solo un presagio de las cosas buenas que vendrían, ya que sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar e ilustrar la obra que el Mesías Jesús habría de hacer en el futuro. Por esta misma razón, los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal no podían ofrecer ni de cerca la perfección que solamente Cristo Jesús ofrecería, porque se trataba de seres mortales y pecadores como tú y yo. Y aquí es donde vemos ahora el gran amor de nuestro Padre Celestial, al designar a su Hijo Jesús como nuestro sumo sacerdote, estableciendo un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto únicamente podía anticipar. Hebreos capítulo 8, verso 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y este pacto es verdaderamente nuevo. No solamente nuevo y mejorado, como los productos que se nos promocionan hoy en día. ¿Te has dado cuenta que en la actualidad se dice que los productos son nuevos y mejorados cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto? Pero cuando Dios dice nuevo, en verdad es nuevo. Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley externa. El antiguo pacto llegó con tal temor y terror que muy probablemente hizo que muchos obedecieran por miedo, pero pecaron contra el antiguo pacto casi de inmediato. En cambio, el nuevo pacto obra la obediencia a través de la ley escrita en la mente y en el corazón. El nuevo pacto también presenta una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible bajo el antiguo pacto, ya que nos muestra y enseña que la mejor manera de hacer que tú y yo guardemos la ley es hacernos amar a aquel que da la ley.
Nuestro sumo sacerdote bajo el nuevo pacto no solo nos explica la ley de Dios, sino que la implanta en nuestro corazón. No solo ofrece un sacrificio que nos brinda perdón, sino que nos limpia y transforma. Y no solamente nos bendice de palabra, sino además brindándonos acceso a la presencia del mismo Padre eterno. Sí, porque Jesús es mediador de un nuevo y mejor pacto. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Jesús nos defiende. Para que Jesús cumpliera con su rol de hermano mayor para la familia de los redimidos, Él tuvo que participar de carne y sangre. Él tuvo que entrar prácticamente a la prisión para liberarnos a nosotros los cautivos. Cada día Él marcha al frente de la batalla, defendiendo a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que están dispuestos a pelear esa batalla no con sus propias fuerzas, sino resguardados detrás de su poderoso defensor. Vayamos tras Jesús, que con Él la victoria está completamente asegurada. Vayamos tras nuestro defensor, porque su victoria será nuestra victoria. Número 2. Sacerdote para siempre. En Salmo 110:4 leemos: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este juramento fue tan importante que el autor de Hebreos se refirió a él enfatizando puntos muy importantes. Primero, que esta fue la declaración de Yahvé, no algo que el Mesías afirmó para sí mismo. Segundo, que Jesús el Mesías sirve ahora y para siempre como un sumo sacerdote vivo y activo para su pueblo. Tercero, que el sacerdocio de Jesús el Mesías es mejor porque es eterno y nunca terminará. Y cuarto, que el sacerdocio de Jesús el Mesías es mejor porque fue fundado en un juramento directo de Yahvé, a diferencia del orden sacerdotal de Aarón, nuestro sumo sacerdote para siempre. Y número 3, nuevo pacto, en verdad nuevo. Hay dos palabras griegas antiguas que describen el concepto de nuevo. Neos, que se utilizaba para describir la novedad con respecto al tiempo, es decir, algo puede ser una copia de algo antiguo, pero si se hizo recientemente podía ser llamado neos. Pero la palabra griega antigua, kainos, utilizada en Hebreos 8:8, describía algo que no solo es nuevo con respecto al tiempo, sino que es verdaderamente nuevo en su calidad. Es decir, no se trata simplemente de una reproducción de algo viejo. El nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza del pecado, diferente y mejor que la mera cobertura del pecado del antiguo pacto. Amigo,
y amiga. La pluma inspirada nos termina recordando que el ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.